Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:18 en la mañana, se acaba el mes de abril, mañana será miércoles 1 de mayo. Recordar que el descanso se traslada para el viernes 3 de mayo, es decir, el viernes tendremos feriado nacional obligatorio no recuperable por si acaso. Pero el 1 de mayo evidentemente es una fecha emblemática, es el Día Internacional del Trabajo, y en el Ecuador ya las organizaciones sociales y sindicales se están preparando para llevar adelante una movilización. La movilización, nos han dicho sus dirigentes, no será trasladada para el viernes, sino que sí o sí se efectuará mañana miércoles 1 de mayo. Para hablar del tema nos acompaña acá en nuestra mesa de trabajo José Villavicencio, el presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores. ¿Cómo le va, José? Bienvenido. Fabricio Belkis, buenos días, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT y en calidad de presidente de turno del FUD. Gracias por el espacio. A usted, gracias por acompañarnos. A ver, sí o sí, marcha mañana. 1 de mayo inamovible, y nos concentramos a las 8:30 de la mañana en la caja del IES para ir por la 10 de agosto Guayaquil hasta llegar a la Plaza San Francisco. Nosotros hemos ratificado esta convocatoria donde va a ser en todo el país, porque obviamente es una fecha emblemática, una fecha histórica donde se conmemoran 138 años de la masacre de los mártires de Chicago de 1886. Por eso, obviamente, nosotros hemos venido sorteando estas dificultades de los últimos 4 gobiernos, si cabe el término, luego que se aprobó la famosa ley de feriados, que han buscado obviamente cambiar el Día Internacional de la Persona Trabajadora. Nosotros decimos no es un día festivo, sino es una fecha para conmemorar tan importante historia. Justamente usted se ratifica en que la fecha es inamovible y en este sentido habían solicitado al presidente de la República que no se realice un cambio de fecha para poder justamente efectuar esta marcha. En este sentido, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Cómo está la organización como tal de la movilización? Bueno, primero resaltamos de que las autoridades del municipio, todos sus estamentos han conversado con el Frente Unitario, hemos coordinado la movilización del día de mañana, pero no es así con el gobierno, no hemos tenido respuestas donde le hemos dado a conocer lo que significa el Día Internacional de la Persona Trabajadora. Él dice que es una persona demócrata, que es estudioso, que le han enseñado a leer y a multiplicar, un poco respirando por la herida luego del resultado de la consulta del 21 de abril, que 9-2 siempre es mayor, pero al parecer no le han enseñado en sus universidades a reconocer la historia, y obviamente la historia del Día Internacional de la Persona Trabajadora, que se conmemora en el mundo entero, obviamente excepto Estados Unidos y Chicago, donde fue obviamente ahí lo que ocurrió hace 138 años. A ver, usted me habla de los resultados de la consulta, pero además, ¿qué incluirá este 1 de mayo para el caso del sindicalismo ecuatoriano? Nosotros hemos planteado por la seguridad, el trabajo digno, soberanía en contra de la corrupción y el neoliberalismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? En Orocho. Primero, ¿por qué el tema de la seguridad? Porque creo que el pueblo ecuatoriano, y eso debe entender el gobierno, el 21 de abril contundentemente le dijo sí a la vida, sí a la seguridad. Pero le dijo no al saqueo, no a la precarización, la explotación laboral. Por eso nosotros planteamos el tema del trabajo digno. Y obviamente cuando hablamos no al saqueo, tiene que ver con defender el tema de la soberanía, que es un elemento fundamental. El tema de la corrupción, yo creo que es una tarea de todos los ecuatorianos, seguir combatiendo la corrupción y la impunidad, porque obviamente siguen las instituciones con personalidades, con autoridades, con fiscales, jueces, etcétera, en actos de corrupción, y es una tarea fundamental que desde el 2015, cuando conformamos la Comisión Nacional Anticorrupción, nosotros hemos venido obviamente combatiendo. Y el tema de la política neoliberal, Fabricio, porque obviamente el resultado de lo que está pasando hoy la está pasando el pueblo ecuatoriano. El tema del incremento del IVA al 12 al 15% no deja de ser un cumplimiento del gobierno con el tema de las políticas neoliberales. El tema de la misma famosa ley económica urgente que dijo que se iba a generar empleo en este país, que sirvió obviamente para el tema de condonar multas, intereses y recargos por más de 2.600 millones de dólares a los grandes grupos económicos, pero se implementó el tema de las zonas francas y el tema de los contratos especiales, que es sinónimo de
precarización laboral. Entonces, el trabajo que dijeron que se ha generado de 50,000, luego 64,000, es falso, porque la misma ministra del Trabajo, luego de los resultados, dice que no están tan dolidos por el tema de los resultados, la pregunta y que gracias a esa ley se han generado 70,000 empleos jóvenes. ¿Pero esas cifras son reales o no? No son reales, porque las mismas instituciones del Estado le dicen que en los últimos 2 meses se perdieron más de 60,000 empleos jóvenes de 18 a 24 años. Y entonces, obviamente, cuando hay un gobierno que miente, que no dice la verdad al pueblo ecuatoriano, los trabajadores decimos 1 de mayo, primero vamos a exigirle, porque ahorita el gobierno no tendría ningún pretexto para el tema de garantizar la seguridad. Ya le dio la potestad en la consulta los ecuatorianos, el soberano, para que garantice el derecho a la vida. Y obviamente tiene que atender los otros sectores, porque el tema de combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada y común tiene que ir de la mano de un plan social que lamentablemente no existe. Tema educación, tema salud. ¿Cómo es posible que los jubilados, las personas enfermas, estén reclamando hoy medicina en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, atentando con la vida? Pero el tema, obviamente, la educación. 394,000 jóvenes se postularon a la universidad pública hace 1 mes y medio aproximadamente para el tema de la zona sierra. Pero solo hay 144,000 cupos. 250,000 jóvenes no van a poder ni estudiar ni trabajar. Entonces, obviamente, son presa fácil de las organizaciones directivas. Entonces, es fundamental que se atienda una deuda social que lamentablemente está abandonada. José, si bien estas demandas, por supuesto, son legítimas y en gran medida la población coincidirá con esta posición, ¿qué le dice usted a quienes afirman, por ejemplo, que ustedes marchan más de costumbre que de necesidad? Sobre todo a quienes quizá no se sienten representados por las organizaciones sindicales, quienes han perdido esta credibilidad, en este caso, respecto de lo que ustedes vienen haciendo a lo largo del tiempo. Mire, nosotros respetamos los criterios, no compartimos los insultos, porque eso no ayudan al desarrollo en un país o dentro de un Estado constitucional de derechos de justicia social. El problema es de que nosotros obviamente trabajamos por que se garantice en nuestro país el derecho a la educación, a la salud, pero al trabajo digno, que se respete estabilidad y los derechos fundamentales. ¿Cuánto se ha logrado en este sentido? No ha habido muchos avances, porque lamentablemente los gobiernos no quieren atender que la democracia se fortalece con los sindicatos, con la academia, con la participación de las organizaciones sociales, con el pueblo ecuatoriano. Miren, nosotros dijimos no al tema del contrato por horas, porque ya lo vivimos en nuestro país y no ha sido el desarrollo para resolver el tema de la informalidad, el desempleo. Nosotros dijimos, se busca legalizar la informalidad de 70%. Y no nos equivocamos. En estos momentos la ONU le acaba de plantear al Estado ecuatoriano que debe indemnizar a las víctimas por el tema de la esclavitud moderna, establecido por el caso de Furukawa, en el tema de Santo Domingo, Esmeraldas y la provincia de Los Ríos. Le está diciendo, obviamente, que debe reparar los daños que hubo con las personas trabajadoras, porque aparte de esto, de la esclavitud moderna, hubieran otras violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que hemos venido trabajando y evitando para que no se aplique, porque lo que buscaban era legalizar esto, una esclavitud moderna en nuestro país. Y el gobierno debe entender que los jóvenes, el pueblo ecuatoriano le dice, presidente Noboa, sí queremos empleo, pero queremos empleo estable, queremos salarios justos, queremos que respeten los derechos fundamentales que establece la Organización Internacional del Trabajo, suscritos por el Estado ecuatoriano, que tiene que ver con el convenio 87-98, libertad sindical, contratación colectiva, con el convenio 190, combatir el tema del acoso laboral, el tema del convenio 102, con el tema de la seguridad social. Y entonces esto deben entender los gobiernos y los ecuatorianos. Entonces, no es que protestamos porque queremos, sino que venimos luchando porque obviamente se respeten los derechos de todas las personas de este país, porque ante la ley, ante la Constitución,
Todos somos iguales y nos merecemos los mismos derechos y oportunidades. ¿Hay alguna autocrítica que hagan las centrales sindicales respecto de el manejo y la gestión a lo largo de este tiempo? Porque insisto un poco en la pregunta que planteaba anteriormente, tenemos una interacción importante de nuestros oyentes en el sentido de que no se sienten representados. Bueno, yo creo que nadie... ¿Hay alguna autocrítica a la interna? Siempre hacemos nosotros las críticas en cada central, obviamente respetando la autonomía de cada una, porque somos 6 centrales, está la CEDOCUD, CEOLS, FENMID, FENOGOPRE, la UNE y la UGT. Obviamente, en el caso nuestro, siempre analizamos la posibilidad de mejorar nuestro trabajo, es parte de la formación del desarrollo de nuestra central sindical durante estos 45 y más años que tiene nuestra central. Así que siempre, obviamente, hay el análisis laboral, económico, político, social del país, pero también cómo corregir los errores, porque creo que ninguna persona es perfecta y obviamente el tema de las críticas, la autocrítica siempre servirá para mejorar en bien de seguir luchando por mejores condiciones de vida para el pueblo ecuatoriano. Ahora, ustedes son críticos con lo que está pasando, fueron críticos y no estuvieron de acuerdo con la reforma laboral incorporada dentro de la pregunta de la consulta popular sobre trabajo por horas y contrato a plazo fijo. Cuestionan la política laboral del presidente Daniel Noboa, señalan y consideran que no es real esta cifra de la creación de 60,000, 65,000, 70,000 nuevos empleos, no sé en realidad en cuánto estará la cifra que maneja el gobierno, pero en contrapartida, ¿qué alternativas proponen ustedes? Mire, yo creo que la Asamblea debe jugar un papel fundamental. Pasa primero por cumplir el tema del mandato popular del 21 de abril, porque ya hay voces del mismo viceministro de gobierno de que dice que se podría plantear nuevas reformas. O sea, él estuvo aquí la semana pasada y con Belkis le hicimos esa pregunta porque fue aquí donde hizo esa declaración. Y la pregunta era, si luego de este resultado el gobierno eventualmente podría proponer algún tipo de reforma a la Asamblea Nacional, dice, no está en la mesa, dice, no hemos discutido el tema, pero tampoco lo descartamos. Fueron las palabras del viceministro. Exacto. No descartan, pero dice que por el momento no tienen eso en el radar. El problema está que el gobierno debe entender que tiene que cumplir el mandato del 21 de abril. No vaya a pasar lo mismo con el tema de la consulta del Choco Andino y el tema de el Yasuní. Y por eso nosotros decimos vamos a estar vigilantes de eso. ¿Qué hemos planteado, Fabricio? Está una propuesta de código del trabajo en la Asamblea. Desde 2021. Desde 2021. Hace 2 periodos legislativos, ¿no? Exactamente. Se planteó o se aprobó el informe para el primer debate y ahí está. Porque es falso también que no se genere empleo porque el código es muy rígido que está vigente desde el año 38. Es verdad que está vigente desde el año 38. Pero no es el mismo código, ha tenido más de 40 reformas. Y nos dicen es que no podemos contratar, falso. Ese es el pretexto de siempre. Hay 42 tipos de contratos vigentes, entre ellos el contrato juvenil, por giro del negocio, el eventual, ocasional, por temporada. ¿Ustedes no creen que tiene que ser revisado? Le voy a decir lo que yo le comenté a la audiencia en su momento. Yo no estuve de acuerdo con que se incorpore el tema de la reforma laboral y se la reduzca a una pregunta de un referéndum, porque al final del día los referéndums o las consultas populares están atadas a factores netamente políticos y hasta emocionales. Yo siempre pensé, y lo vengo diciendo desde que el propio Guillermo Lasso planteó que para enero del 2022 iba a someter al país a un debate nacional sobre una reforma laboral que nunca lo propuso. Integral. Pero además, ¿por qué no pensar en un amplio debate nacional donde estén ustedes, esté el gobierno, los empleadores, los jóvenes, la academia, los trabajadores que no tienen relación de dependencia, las amas de casa, qué sé yo, todos los sectores involucrados y generar un amplio debate nacional para construir una nueva legislación? ¿O eso no es posible? No hay la voluntad de los gobiernos. Nosotros venimos para... Pero ustedes tienen esa voluntad. Pero por supuesto, Fabricio, nos sentamos con el gobierno del presidente Lasso en 2 mesas, seguridad social y el tema laboral. Sin embargo, de manera unilateral se levantó el gobierno. Luego de unas 3 o 4 reuniones.
Y entonces no ha habido voluntad de los gobiernos, no de los trabajadores, no del Frente Unitario y sus centrales. Siempre hemos tenido propuestas en el tema de la seguridad social, en el tema de la generación de empleo, el tema del código. Ahí está la propuesta en la Asamblea. Puede ser que hayan artículos que no consideramos, pero está la propuesta. Nosotros hemos dicho, señores asambleístas, hay otras propuestas. Unifiquemos y construyamos un nuevo código orgánico integral para todos los ecuatorianos. Esa voluntad no existe. Pero ¿hasta dónde hay también flexibilidad de parte de ustedes sin que eso, ojo, signifique regresión de derechos laborales? Ahí está la propuesta en la Asamblea de lo que nosotros hemos denominado un código moderno. Por ejemplo, en el tema de la jubilación patronal, que es un elemento que estaba en juego en el tema de la consulta. Porque el tema de la pensión jubilar, el trabajo por horas no se garantizaba. En el fondo, eso era parte de aplicar este nuevo contrato por horas del contrato a plazo fijo. Pero ahí está una propuesta donde nosotros decimos crear un fondo común desde que el trabajador inicia a laborar, que se venga aportando por parte del empleador la parte que le corresponde cada año, para que al final no sea de un solo golpe. Entonces ahí está la propuesta alternativa, está el tema del teletrabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando presentamos la propuesta, ¿qué nos criticaban? De que presentábamos permiso para la mujer trabajadora cuando obviamente tiene problemas de salud. Y eso se dedicaron a criticarnos y a no ver el tema del Código Integral como tal, que tiene 429 artículos. Y entonces obviamente nosotros siempre hemos planteado la predisposición de sentarnos a discutir con propuesta. El tema de la Organización Internacional del Trabajo lo hemos venido planteando. El tema del tripartismo lamentablemente en este país se ha perdido y es un espacio donde se debe discutir Estado, trabajadores y gobierno, pero lamentablemente no existe. Cierto es que quizá no ha existido la voluntad política por parte de los gobiernos, pero bajo esta lógica, ¿cuándo veremos una reforma integral al código? Porque ha sido la tónica en los últimos gobiernos. Cuando exista un gobierno y una asamblea que realmente piense en el país, porque ahora solo piensan en beneficios económicos, personales y no en el país. Y esta asamblea no es la excepción. Obviamente hoy nosotros decimos luego que se han peleado, dicen que ya no hay una alianza. Pero el tema de la ley económica urgente, ¿cómo se aprobó? Producto de un acuerdo. El tema del IVA, que dice no aprobamos la asamblea del IVA, le dejaron la puerta abierta al gobierno para que no incremente un punto, sino el 15%. Y las consecuencias está pagando el país. Porque obviamente hay un costo de la canasta básica familiar que bordea los $830. Se ha perdido el poder adquisitivo. Y hay que entender que la pérdida del poder adquisitivo significa de que si un ecuatoriano con $1 compraba 10 panes, eso ya no lo puede hacer. Yo le pregunté la semana anterior a Esteban Torres lo que le acabo de plantear a usted. ¿Por qué no abrir el abanico a un amplio debate nacional, a un amplio diálogo nacional que permita consensuar la necesidad de cambios en la legislación laboral? Y el viceministro decía, es casi imposible, básicamente por la reticencia de los sectores sindicales, a abrirse a la posibilidad del cambio. Yo le pregunto a ustedes si ustedes en realidad son tan reticentes al cambio. Es falso, Fabricio, es falso. Es el pretexto de siempre, le mienten al país, no es real. Tanto es así que, vuelvo y repito, con el expresidente Lasso nos sentamos y ellos se levantaron de manera unilateral. Tema laboral. ¿Cuántas veces hablaron con el gobierno de Lasso? Una vez nos reunimos con él. Y luego, producto de esa reunión, salieron las 2 mesas de trabajo. ¿Y? Nos reunimos como 4 mesas. Estaba a la cabeza el señor Ordóñez, si no me falla la memoria, con el ministro del Trabajo. Ellos se levantaron de manera unilateral. En el tema del IES... ¿Se levantaron diciendo qué? ¿O no nada, dijeron nada? Nada. En el tema del IES, cuando estaba el señor Cepeda, cuando estábamos sacando a la luz todos los actos de corrupción en el IES, cuando denunciamos de manera conjunta 193 denuncias en la Fiscalía por actos de corrupción en el Seguro Social, le sacaron. Y claro, siempre cuando sale el funcionario dice por temas personales, pero él en el fondo nos dijo, el presidente me ha pedido la renuncia. Y era porque obviamente se estaba sacando a la luz pública los actos de corrupción en el IES, la deuda real del 40%, la deuda de salud y otros obviamente elementos en el tema del IES, lo cambiaron. Y ahí quedó todo. Y entonces no es verdad de que el Frente Unitario no tiene la voluntad
de sentarse a debatir y a discutir. Siempre le hemos tenido y le hemos ratificado. Y entonces, obviamente, es el gobierno o los gobiernos de turno que no han querido establecer, discutir y en conjunto construir un código del trabajo, una nueva ley de seguridad. ¿Han buscado ustedes algún acercamiento ahora mismo con este gobierno, con la Asamblea? Con la ministra Ivonne Núñez han dialogado. Yo le puedo hacer llegar el documento presentado a la ministra del Trabajo 3 o 4 semanas después que se posicionó. Hasta ahora no tenemos una respuesta. En diciembre. No les han Hasta contestado. ahora. En diciembre presentaron ese documento. Luego que se posesionó. Luego de la 4 ministra. meses no les han respondido. Hasta ahora, ni sí ni no. No nos han dicho. El gobierno le hemos planteado, obviamente, documentos. No le hemos pedido audiencia al presidente. Porque si la ministra, obviamente, no nos recibe, no se diga el presidente. Entonces, no hay una voluntad del gobierno de sentarse con los diferentes sectores, trabajadores, el tema de la academia, el tema de la educación, para discutir y ir resolviendo los problemas de esta deuda social que lamentablemente está afectando al pueblo ecuatoriano. Entonces, no hay voluntad. Entonces nosotros decimos, un gobierno que lo sabe todo, un gobierno de que no quiere escuchar a quienes generamos la riqueza, que somos los trabajadores. Así no se construye país, así no se construye democracia. Pero ustedes están conscientes de que el mundo, el Ecuador y el mundo hoy tienen otras lógicas laborales, hay que repensar la legislación laboral, José. Estamos conscientes de eso. Y si, Fabricio, usted revisa la propuesta que está en la Asamblea, va en esa línea. Y entonces nosotros lo que hemos condenado es la mentira. Porque mire, nos ofrecieron 1.91 y como no tenía rechazo del pago por horas, luego nos dijeron 2.80, luego 3.80, luego 5.40, luego ya faltando una semana 7.90, llegaron a 12.99 y era mentira, porque es fácil, 4.60 que es el básico dividido para 2.40 que dice la ley que se calcula, ¿cuánto da? 1.92, pero que no sea por 2.40, que sea por 160. Daba obviamente 2.90. ¿Por qué no le dijeron eso al país? Y entonces, obviamente, cuando le mienten, cuando no le dicen la realidad a los ecuatorianos, sucede esto. Y estamos conscientes que hay tecnología, que hay avances, pero no podemos comparar Europa, Estados Unidos, España con el país, porque también nos dijeron de que los migrantes, que gracias a ellos sostienen una gran parte de la economía de nuestro país, han votado sí porque ven la importancia de trabajar por horas. Ese proyecto, la realidad es distinta. Ese proyecto, y con esto cierro, ese proyecto que presentaron ustedes en 2021 de reforma laboral, ¿en qué estado está su trámite? Está aprobado en primera instancia, lo aprobó la anterior asamblea. O sea, ¿ya el pleno de la asamblea discutió en primer debate o fue la comisión? No, ya el pleno. El pleno. Pero hemos hecho acercamiento. ¿Y qué nos han dicho los asambleístas actuales? Que no está en la planificación de ellos. ¿Recibirlos a ustedes en comisión general? No recibirnos, tramitar sino el tramitar el proyecto. Entonces nos tocará ¿qué? Esperar la próxima asamblea que se va a elegir el siguiente año, porque en la planificación actual de la asamblea no está la discusión del nuevo Código Integral Laboral. ¿Ustedes participaron en comisión previo al primer debate? Hemos participamos, solicitamos estar en el pleno, no nos dieron espacio y lamentablemente así se maneja la asamblea. Por ejemplo, participamos en la comisión de lo laboral en el tema de la reforma a la Ley de Seguridad Social de Iniciativa Ciudadana. Al final del día cambiaron ese proyecto de ley y para rematar el presidente Noboa acaba de vetar, diciendo que es inconstitucional. Entonces no quieren realmente cambiar las cosas. Cuando el IES, el Seguro Social, se quiere un cambio y pasa por la gobernabilidad, que si bien es cierto no es la solución total, pero son pasos importantes. Sin embargo, vetan las cosas. Entonces nosotros decimos no quieren un cambio real, quieren generar el pánico que el IES no sirve, que está en crisis. ¿Para qué? Para privatizar y tomar medidas en contra de afiliados, jubilados y pensionistas. Entonces, frente a eso, no nos podemos quedar callados y tenemos que levantar la voz. José, gracias por el tiempo. A ustedes, buenos días. José Villavicencio, que ha estado con nosotros. Mañana los trabajadores sindicalizados van a llevar adelante una movilización desde la mañana, nos ha dicho. La concentración será a partir de ¿qué hora, José? Perdón. 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana en la Caja del Seguro, y la idea es llegar hasta la Plaza de San Francisco, aprovechando justamente la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Y también su posición sobre la relación por ahora inexistente entre los sectores sociales y sindicales
con el gobierno del presidente Daniel Noboa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.